ustedes. Es un placer que nos acompañen el día de hoy. De todo corazón deseamos que la presencia del Señor sea con ustedes, que el Señor les bendiga. El Señor marchando va, y su pueblo mundo entra, su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Daré ante su presencia, no hay alma que nos pueda
Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Hoy te presento mi cuerpo para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. Hoy te presento mi cuerpo para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. No hay nadie como tú, dulce Jesús. No hay nadie como tú, dulce Jesús. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. El libro de Esther relata un hecho muy importante, pero que muchas veces nos ha pasado inadvertido o desapercibido. Se trata de la historia de cómo Mardoqueo descubre la conspiración de unos oficiales que pretendían asesinar al rey Asuero. Esta historia la encontramos en Esther capítulo 2, versículo del 19 al 23. Y de la honra que recibe muchos años después de este acontecimiento Mardoqueo. De esto va a tratarse esta reflexión. Síguenos, prepara tu vida, prepara tu corazón, prepara tu Biblia y vamos a ver esta hermosa historia. Un poco de historia para esto. El rey Asuero, o más conocido como Jerjes I, fue uno de los emperadores del imperio medo-persa. Su reinado duró 21 años aproximadamente. Este imperio, el imperio medo-persa, es ubicado históricamente desde el año 539 a.C. hasta el 444 a.C. Algunos de sus gobernantes más importantes o más renombrados fueron Ciro el Grande. Este fue el rey que decretó la libertad de los judíos esclavizados por Nabucodonosor. Y él los envía de vuelta a que reconstruyan el templo de Dios. Darío I fue otro. Y él fue el que se encargó de cumplir con el decreto que Ciro había dado. Ciro era su padre. Asuero, que también es conocido como Jerjes, y es de quien nos referiremos hoy. Él quien firma un decreto que desbarata, que deshace un complot para exterminar a los judíos. Y Artajerjes, quien fue el que dio el permiso a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Asuero o Jerjes son el mismo personaje. Y este rey fue el que en su ansia de poder marcha contra Grecia para enfrentarse al ejército griego en la mítica batalla de Leónidas y sus 300 valientes. Una batalla que ya conocemos, hasta una película hay de eso. Pero vamos a hablar de Mardoqueo.
Mardoqueo fue un judío exiliado en Babilonia, que llegó ahí en la deportación del rey Joaquín aproximadamente en el año 598 a.C. Algunos historiadores afirman que él fue uno de los jefes judíos que colaboraron con Zorobabel cuando ocurre el primer retorno a la ciudad de Jerusalén. Lo que sí es comprobado es que Mardoqueo era descendiente de la tribu de Benjamín, lo cual nos dice que él pertenecía a una clase aristocrática de Israel antes de que fuera exiliado de esta nación. Y este imperio de Persia fue el que antiguamente fue Babilonia, y Zorobabel trabajó como dependiente en el imperio del rey. Por lo menos es lo que tenemos, porque él se sentaba a la puerta del palacio. De cierto, él podía entrar y salir del patio de las mujeres y podía conversar con guardias reales de diferentes dependencias de este edificio real. Algunas características que podemos ver en Mardoqueo es que Mardoqueo era leal al rey, Mardoqueo era valiente, Mardoqueo tenía una gran influencia en la reina, pues era su tío. Mardoqueo fue un hombre brillante, un hombre planificador. Las crónicas hebreas, las historias hebreas suelen llamar a Mardoqueo como el salvador de los judíos. El libro de Esther nos relata un interesante suceso. Dice en el libro de Esther, capítulo 2, versículos del 19 al 23. Un día, mientras las jóvenes se reunían en la otra sección de la casa de las mujeres, Mardoqueo se sentó a la entrada del palacio real y escuchó hablar a dos oficiales del rey que vigilaban la entrada del palacio. Eran Bigtán y Teres, que estaban muy enojados con el rey y hacían planes para matarlo. Al oír esto, Mardoqueo fue a decírselo a la reina Esther, y ella se lo dijo al rey. El rey manda a investigar este asunto, y cuando se comprobó que era cierto, ordenó que estos dos hombres fueran ahorcados. Todo esto fue anotado en presencia del rey en el libro de las historias del país. Mardoqueo descubrió la conspiración, y fue él quien impidió la muerte del rey al dar aviso a la reina. Sin embargo, ninguna recompensa obtuvo. Y es que al parecer, yo por lo menos quiero imaginarme, quiero pensar esto, que él nunca buscó un premio, un reconocimiento. Él solamente buscaba servir a su rey. 5 años más tarde de esta fallida conspiración, una noche en que el rey no podía dormir, manda a uno de sus mayordomos a que le traiga algo para leer. Y nada mejor que la historia de su reinado. Esta obra que se conocía como las Crónicas de Persia. Me imagino que esto era bueno para conciliar el sueño. Y fue en la lectura de estos documentos que aparece el incidente de la conspiración que él tuvo. Y aquí pasa algo interesante. El rey pregunta, ¿qué recompensa recibió Mardoqueo por todo esto? ¿Qué honor se le dio a Mardoqueo? Ante esto, sus servidores le responden al rey, no se ha hecho nada. Y efectivamente, ningún honor, ningún ascenso, ninguna remuneración, ninguna mención honorífica fue hecha para Mardoqueo. El incidente había quedado en el olvido por 5 largos años, tiempo durante el cual Mardoqueo siguió siendo fiel a su rey, a pesar de que ni las gracias él recibió por este acto tan valiente. ¿Recuerda usted el caso de José, que le sucedió lo mismo? Él obró a favor del copero, del rey, y cuando él sale le dice, háblale favorablemente de mí a Faraón. Pero el copero se olvidó de él por 2 años, y él quedó en prisión todo este tiempo, y él ni siquiera lo nombró ante Faraón, hasta que por fin se acordó de José. No obstante de todo esto, la honra de quienes han obrado bien llega tarde o temprano. Muchas veces más tarde que temprano. Pero ¿sabe qué? Llega. Esto es una ley universal que se cumple. Es un principio que no se quiebra. La ley de la honra es un hecho que pocos conocen. Pero ¿sabe qué? Es real para quienes lo hemos vivido. A veces parece que la vida se encarga de dejarnos en el olvido, como tirados a un lado del camino, como enclaustrados en un calabozo de incertidumbre. Y entonces
nos preguntamos, ¿por qué no se acuerdan de mí? ¿Por qué no se acuerdan de lo que yo he hecho? ¿Por qué no se acuerdan de lo bien que yo he actuado? ¿De lo fiel que he sido? ¿Por qué no se acuerdan? Sin embargo, una cosa es cierta. La honra viene, porque la honra viene para aquellos que sirven a propósitos nobles de una manera desinteresada. El caso de Mardoqueo es poderoso, porque la Biblia, la palabra de Dios dice que fue su propio enemigo, Naamán, quien tuvo que, por orden del rey, honrarlo delante de todos los habitantes de Susa, que era la capital del imperio persa. ¿Y en qué forma recibió Mardoqueo honra? ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Qué es de beneficio a nosotros esta historia? Podemos aprender que nosotros debemos obrar de manera correcta. No por una recompensa, sino por nuestra vocación de servicio, de una manera desinteresada. O al menos que nuestro único interés sea servir con nuestra lealtad y servir con excelencia. Seamos fieles a nuestras autoridades, seamos fieles a nuestros líderes y gobernantes. Esto de la fidelidad es algo que durante el tiempo se ha ido perdiendo poco a poco en nuestras vidas. Muchas veces nos hemos comportado como Bigtán y Teres y nos convertimos en conspiradores en vez de guardaespaldas de aquellos a quien Dios ha puesto por encima de nosotros. Trabajemos incansablemente para que Dios siga construyendo y siga obrando cosas maravillosas en nuestra vida. No busquemos puestos, garantías, primicias, conexiones de una manera equivocada. Ya Dios se encargará de recompensar a quienes con esfuerzo lo han dado todo. Tengamos paciencia, tengamos fe al saber que Dios en su tiempo y no en el nuestro va a dar honra a quienes han sembrado honra. Tal vez pueda tardar, a veces tarda, pero ¿sabe qué? Dios nunca olvida. Y mientras la honra llegue, dediquémonos a edificar, a construir, a edificar, a sumar. Aunque caigamos en el olvido de los hombres, nunca olvidemos que el Dios de la vida nos va a coronar de favores insospechados y maravillosos. Y Él va a utilizar a Amanes para hacer cumplir los designios que tiene para tu vida. Y cuando esto suceda, no te pavonees, no te enorgullezcas, ten humildad. Agradece que lo que hiciste en secreto por muchos años, por mucho tiempo, ahora va a salir para gloria de Dios y edificación de muchos. La honra que Dios trae puede adquirir muchas formas. Se puede tratar de un aumento, se puede tratar de un ascenso, puede tratarse de una mención honorífica o de un reconocimiento inesperado. Nunca reduzcas la honra que Dios te da a paradigmas que tengamos. Lo que viene de Dios es mejor que lo que los hombres dan, y su multiforme gracia te va a dejar sorprendido. Deseo terminar esta pequeña reflexión con 2 versículos de la palabra que se encuentran en el Nuevo Testamento. Pasajes que creo que en este momento nos ayudarán a entender esta palabra y esta reflexión. El primero se encuentra en Gálatas 6:9. Y dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Nuestra oración y nuestro deseo es que la bendición de Dios sea en tu vida, que tú seas fiel, que aprendas a ser fiel y ser fiel hasta el final. Dios se va a encargar de recompensar tu vida y de traer el galardón necesario para que recibas la honra, pero de parte de Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. La Iglesia Torre Fuerte y Unción en Libertad les agradece por habernos acompañado el día de hoy. Les invitamos a que compartan este video con más personas para que les sea de bendición.